Bueno. Hoy vamos a hablar de un tema que es diagramas de fases, ¿sí? Algo de esto deben recordar de lo que vieron en química general, aunque fue hace mucho tiempo, pero seguramente algún recuerdo tienen, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante hablar de estos diagramas de fases? Porque todo lo que tiene que ver con las propiedades físicas y también mecánicas de los materiales que vamos a estudiar, en este caso los metales, dependen muy fuertemente de la microestructura. La microestructura está dada principalmente por estos diagramas de fase, por las fases que coexisten y también por cómo fueron obtenidos esos materiales y cómo fue, por ejemplo, el enfriamiento, que son cosas que vamos a ir viendo en las clases que siguen. No sé si ustedes recuerdan la diferencia entre lo que es una fase, lo que es un componente, ¿sí? Y lo que es dentro de un sistema material, cómo se comportan estos materiales, y si son sistemas homogéneos o heterogéneos. Vamos a repasar un poquito estas cuestiones. Cada porción homogénea de un sistema material que tiene características físicas y químicas uniformes, ¿sí? Es lo que vamos a llamar una fase. Ahora, no necesariamente un componente y una fase tienen por qué ser lo mismo. Por ejemplo, si ustedes tienen agua con hielo, ¿sí? En los dos casos tienen agua, pero en distinto estado, y sin embargo tenemos dos fases, una fase que está en estado sólido y otra fase que está en estado líquido. Por ejemplo, también ustedes pueden tener dos sustancias diferentes, agua con sal o agua con azúcar, y la cantidad que ponen, es el límite, es menor al límite de saturación, ustedes lo ven como un sistema homogéneo, es decir, de una sola fase. Hay un ruido que se escucha atrás, no sé si ustedes también lo escuchan, pero se escuchan ruidos atrás. Bien, nosotros vamos a trabajar ahora con el concepto de solución sólida. La solución, que es algo que también vieron en la primer química que tuvieron en la carrera, se relaciona con un soluto y un solvente. El soluto en general es el que está en menor proporción y el solvente es el que está en mayor proporción. Y normalmente el estado de agregación de esta solución está dado por el estado de agregación del solvente, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con soluciones sólidas. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto el soluto como el solvente están en estado sólido, ¿sí? Hay dos tipos de estas soluciones, las que se llaman soluciones sólidas sustitucionales y las que se llaman soluciones sólidas intersticiales. Nosotros imaginemos que tenemos un componente puro A, lo llamamos en este caso, y acá tenemos su estructura formada por todos los átomos, ¿sí? En una solución sólida sustitucional, alguno de estos átomos es reemplazado por un nuevo átomo que viene a ocupar el mismo lugar en la red cristalina. En el ejemplo que yo les estoy mostrando, son todos átomos blancos y estos que están marcados en negro han reemplazado a los átomos originales. En cambio, en la solución sólida intersticial, los átomos que forman la red son siempre los mismos y en los huecos o intersticios, por eso se llaman intersticional, se ocupan con un nuevo átomo, también representado en negro en esta estructura. Vamos a ver que de acuerdo al sistema del que estemos hablando, vamos a tener estos dos tipos de soluciones sólidas. Hay otra definición que es importante, que es el límite de solubilidad, que es qué cantidad de soluto puede admitir el solvente. Por supuesto, sin que precipite, ¿no? Porque si precipita ya no es una solución homogénea. Acá está el ejemplo que les contaba hoy de agua en azúcar. Nosotros en los diagramas de fase siempre vamos a ver composición y temperatura en los ejes X e Y, y en este caso está representado el límite de solubilidad. Por debajo de este límite, nosotros tenemos una solución sólida, ¿sí? En este caso, como es agua con sal, va a ser líquida o agua con azúcar. Ahora, si nosotros superamos ese límite de solubilidad, además de la solución, vamos a tener un precipitado en el fondo, que puede ser de sal o de azúcar, de lo que estemos trabajando, que se va a comportar como una segunda fase del sistema. Esto creo que lo recuerden, ¿sí? El diagrama más común es el diagrama que hablábamos hoy de agua en los distintos estados,
donde nosotros tenemos el equilibrio entre el estado sólido, el líquido y el estado vapor. Acá teníamos un punto que se llamaba triple, donde coexistían las tres fases en equilibrio. ¿Para qué nos sirve este diagrama de fases? Lo primero que nos dice son las fases que son estables a distintas temperaturas y qué composición tienen, ¿sí? Por otro lado, estos límites nos van a dar la solubilidad de un elemento en el otro. Por otro lado, vamos a poder estudiar las temperaturas de cambio de estado, de sólido a líquido a gaseoso o líquido a vapor. Cada uno de estos significan equilibrios, estas líneas que están aquí marcadas, que creo que ustedes ven cuando las voy señalando. Todos estos conceptos que ustedes ya vieron lo vamos a aplicar ahora a lo que es el diagrama hierro-carbono, ¿sí? Que es un diagrama que todavía no han visto. Vamos a empezar por lo que son sistemas binarios. Sistemas binarios quiere decir que tienen dos componentes, vamos a llamarlos A y B para simplificarlo. Y vamos a comenzar con el caso más sencillo, que cuando estos dos componentes son completamente solubles uno en el otro, ¿sí? Vamos a tener que cumplir con ciertas reglas para que esto ocurra. La primera es que tengan la misma estructura cristalina. No sé si ustedes recuerdan también que en química general estudiaron las distintas estructuras cristalinas que podían tener los materiales sólidos. Vieron estructuras cúbicas, cúbicas centradas en las caras, cúbicas centradas en el cuerpo, ¿sí? También vieron que la diferencia de tamaño tiene que ser pequeña. ¿Por qué pasa esto? Porque si yo quiero reemplazar un átomo a otro en su estructura y pongo un átomo de un tamaño muy diferente, lo que puedo generar es una distorsión en la estructura inicial que había en el sistema. El otro tema es que estos componentes A y B no reaccionen entre sí, porque ¿qué pasa si reaccionan? En lugar de ser una solución, pasan a formar nuevos compuestos. Estos nuevos compuestos ya tienen otra composición química y me alteran el sistema. Por último, tienen que tener igual valencia. No sé si recuerdan que era la valencia o el número de oxidación, que estaba relacionado con la cantidad de electrones que tiene en la última capa el elemento. Entonces, lo que es importante aquí es que si yo tuviera distinta valencia o distinto estado de oxidación, podría el sistema que formo quedar cargado eléctricamente. Lo que buscamos nosotros es que eléctricamente sean neutros para que no puedan generar inconvenientes y también para que no haya reacciones químicas, que era lo que habíamos mencionado en el punto anterior. Bien, cuando todo eso se cumple, nosotros vamos a tener un componente A puro y un componente B puro, que están en los dos extremos. Digamos que de este lado yo tengo 100% de A y de este lado 100% de B, sobre la izquierda y la derecha, y cualquier punto intermedio va a tener una composición que es una mezcla de estos sistemas, ¿sí? Por otro lado, si yo estoy por encima de la curva de arriba, todo mi sistema va a estar en estado líquido. Si estoy por debajo de la curva de abajo, todo mi sistema va a estar en estado sólido. El tema es que en los puntos intermedios yo voy a tener un equilibrio entre el sólido y el líquido. Vamos a verlo representado en el diagrama de más abajo, que está un poquito más ampliado para que ustedes lo puedan ver. Fíjense, ¿qué pasa si yo tengo un sistema? Ay, ¿sí? Perdón, ¿le puedes poner un poquito de zoom a la pantalla? Sí, probamos, a ver, ahí. Sí, gracias. No de nada, a ver, un poquito, para que vean la figura. Vamos a irnos a la figura que nos interesa, que es esta de acá abajo. Entonces, fíjense que acá teníamos representado, como decíamos, el componente A puro, el componente B puro, y en el medio mezclas de ambos componentes. Si yo les digo que mi sistema tiene una composición XA a una temperatura TA, que está por aquí, es muy simple. Yo me paro acá y todo el sistema está en estado sólido. ¿Sí? De la misma manera, supónganse que yo les digo que el sistema tiene una composición B a una temperatura TB, que les marco aquí a mano. ¿Lo ven? En ese caso, el sistema está todo en estado líquido. Ahora, ¿qué sucede si yo estoy en un sistema que está en este punto marcado con O en el diagrama? ¿Qué pasa en ese caso? ¿Cómo está formado mi sistema?
¿Lo ven el punto Líquido O? más sólido. Muy bien. Líquido más sólido. Muy bien. Hay un equilibrio entre el sólido y el líquido. Yo tengo que poder calcular dos cosas a partir de este diagrama. ¿Qué composición tiene el sólido? ¿Qué composición tiene el líquido? ¿Y qué cantidad tengo de cada uno? Para eso voy a usar el diagrama. La primera es fácil. ¿Qué composición tienen? Yo me paro a la temperatura que me digan, acá esté 1, ¿sí? Y leo sobre el lado del sólido la composición del sólido. O sea, hago una paralela a esta T1, una recta acá, ¿sí? Me apoyo en la curva de sólido, bajo hacia el eje X y leo la composición que tiene el sólido. El sólido tiene una composición XS, ¿sí? Por llamarlo simplemente. O es el segmento 0L. ¿Está bien? ¿Qué pasa ahora si yo quiero leer la composición del líquido? Voy hasta la curva del líquido y bajo hacia el eje X. Tiene una composición XB, que hemos llamado acá para simplificar. ¿Sí? XB líquido, XB sólido, XB líquido. Eso es simple, ¿no? Tengo dos segmentos, el SO y el OL. Lo pueden medir con la regla, por ejemplo, o si no en porcentajes. Es importante saber que esta composición puede estar dada en dos unidades diferentes, en porcentaje en peso, ¿sí? O en lo que se llama fracción molar. ¿Recuerdan esas dos unidades, cómo se determinan o cómo se calculan? ¿O qué representan? El porcentaje en peso es más intuitivo, ¿no? Si yo tengo A y B, el porcentaje en peso de A es simplemente cada 100 gramos de esa mezcla, ¿cuánto tengo de A? ¿Sí? Y lo mismo con B. Y entre los dos, por supuesto, que al sumarlo me tienen que dar el 100% de mi sistema. En cambio, en fracción molar ya usábamos otra definición que era el peso molecular. Fracción molar de A quiere decir cuántos de los moles totales son de A. Y fracción molar de B es cuántos de los moles totales son del componente B. En ese caso, al sumar la fracción molar de A con la fracción molar de B, me tiene que dar 1. La suma de las dos fracciones molares me tiene que dar 1. ¿Está bien? Entonces, la pregunta es, si yo ahora en lugar de la composición quisiera calcular la cantidad que tengo de sólido y la cantidad que tengo de líquido, ¿cómo lo podría hacer? Bueno, se ha propuesto que eso se puede hacer mediante una regla que se llama la regla de la palanca. La regla de la palanca lo que dice es que la cantidad de cada uno de los componentes es proporcional al segmento inverso. Acá lo tienen explicitado un poco más simple. Dice, si yo quiero calcular la fracción de sólido, voy a usar el segmento del líquido. Chicos, traten de dejar apagado el audio porque se escucha, si no, todo en lo que hablamos y después va a quedar grabado así, además. Entonces, repetimos, si yo quiero sacar la fracción de sólido, el segmento que voy a tener que usar es el del líquido. Fíjense, el segmento del líquido es OL. Siempre como calculo una fracción, lo voy a tener que hacer respecto del segmento total. ¿Cuál es el segmento total? Líquido menos sólido, es decir, este punto menos este punto. ¿Está bien? En cambio, si yo quiero sacar la fracción del líquido, voy a usar el segmento del sólido, O menos S, ¿sí? O S, este segmento sobre el segmento total que siempre es L menos S. Otra forma es, si yo ya calculé uno de los dos, el otro lo puedo calcular como la diferencia entre el total y el que ya tenía. Eso también es posible y también es correcto. Es decir, con calcular uno solo de los dos, ya puedo tener la composición de mi sistema. Esa es un poco la idea. ¿Sí? Bien. Seguimos. Hay mezclas que presentan puntos que se llaman invariantes de temperatura y composición. En este caso, cuando yo ya no tengo una solubilidad completa del sistema, que era lo que habíamos visto en el caso anterior, lo que voy a tener es uno de estos puntos invariantes. Déjenme que voy a ver si se pone full screen, se ve mejor. No se pone, ¿no? Ahí está. Ahí se ve un poquito más grande. Bueno, entonces, ¿qué pasa en estas soluciones? Existe un punto, en este caso se llama eutéctico, que es el que tiene la menor temperatura de fusión.
¿sí? La menor temperatura de fusión. En ese caso, cuando ustedes vean el diagrama, van a ver que tiene como dos orejitas, ¿sí? La primera orejita está dada entre la temperatura de fusión del componente A y este eutéctico, que vamos a tener que saber cuál es su valor, cuál es su temperatura y cuál es su composición. Esto va a tener que ser un dato para el sistema en el que yo estoy trabajando, ¿sí? La segunda orejita va a ser entre la temperatura de fusión del componente B y este punto eutéctico. Entonces, fíjense lo que me pasa ahora. Yo tengo una recta en el punto eutéctico, una oreja que une a un componente con el punto eutéctico y otra oreja que une al otro componente con el punto eutéctico. ¿Qué voy a hacer luego? Voy a tener una composición de los sólidos. Entonces, en este caso, ¿cómo hago para saber yo qué composición tengo en cada punto del sistema? Fíjense lo siguiente. Acá arriba, por encima de las temperaturas de fusión, siempre voy a tener líquido. En este sistema o el que sea, por encima de las temperaturas de fusión, todo el tiempo voy a tener líquido, ¿sí? Y por debajo de la temperatura de fusión, siempre voy a tener sólidos, ¿sí? Ahora, fíjense, de este lado, en vez de tener A puro, el componente A puro, tengo algo que se llama alfa. ¿Qué es alfa? Es una solución que, si bien tiene mucho de A, tiene un poquito de B, porque ven que no está justo en el eje aquí, al 100%, sino que tiene mucho de A y un poquito de B. En el extremo opuesto, del otro lado, tengo esta solución que la vamos a llamar beta. ¿Qué es beta? Beta es una solución que tiene mucha composición de B y algún residuo o poca composición de A. Ahora, ¿qué tengo en los lugares intermedios? Siempre que yo tenga un punto intermedio, lo que va a estar en equilibrio es lo que tiene a los dos costados. Por ejemplo, si yo estoy parada en esta zona, como a la izquierda tengo alfa y a la derecha tengo líquido, en esta oreja lo que coexisten son alfa y el líquido. En esta orejita siempre va a haber un equilibrio entre alfa y el líquido. En cualquier punto de ese lugar que yo me pare y quiera calcular la composición y la cantidad de alfa y el líquido en este caso, lo voy a hacer de la misma manera que en el diagrama más simple que vimos al principio. Por ejemplo, si yo me paro en este punto y quiero saber la composición, la del sólido, que es alfa, la voy a leer en esta oreja, bajo en el eje X, y la del líquido la voy a leer en este punto, bajo en el eje X, bajo hacia el eje X, ¿sí? Y si quiero saber la cantidad, voy a usar la regla de la palanca. ¿Qué les quiero decir con eso? Que por más complejo que sea el sistema, cada una de las zonas se va a poder dividir en estas orejas que voy a poder estudiar qué está en equilibrio con los dos componentes que tengo, leyéndolo en las curvas que conforman esa zona, la composición que tienen leyendo en el eje X de composición y la cantidad que tienen usando la regla de la palanca, tomando en cuenta el segmento opuesto. Por más difícil que sea el sistema, por más partes que tenga, cada una de las zonas se puede descomponer de esta forma. Y eso es lo que puede simplificarnos el análisis, ¿sí? Fíjense qué pasa si me voy del otro lado. Si yo me paro en algún punto de esta oreja, lo que tengo a la izquierda es líquido y lo que tengo a la derecha es beta. Entonces, sí o sí, en esta zona, en cualquier punto de esta zona, lo que va a haber en equilibrio es líquido más beta. ¿Se entiende? Les pregunto entonces qué pasaría si yo paso el punto de fusión, ¿sí?, de todo el sistema, sigo enfriando y me encuentro por una temperatura que es debajo de fusión de toda la composición del sistema. En ese caso estoy segura que tengo sólidos, ¿sí? Pero ¿cómo sé qué sólidos tengo? ¿Cómo puedo saber qué sólidos tengo? ¿Qué les parece? ¿Cómo podré saberlo? ¿Quiénes están en equilibrio en esta zona? ¿Ven? Puede ser, profe, que mientras más a la izquierda estés en esa zona, más componente de A vas a tener y mientras más a la derecha estés más de B. Sí, puede ser, pero lo que está en equilibrio, está perfecto eso. Lo que está en equilibrio siempre va a ser que, como de este lado hay alfa y de este lado hay beta, ¿qué va a haber acá en el medio? En equilibrio. Alfa más beta. Exactamente, hay alfa más beta. Lo que dijeron está muy bien, que es cuánto va a haber de cada uno y qué composición va a tener.
Pero digamos, lo primero es saber que alfa y beta están en equilibrio. Lo segundo es que para saber la composición de ese alfa y beta, lo que voy a hacer es simplemente moverme hacia la izquierda, acá leo alfa, y hacia la derecha, acá leo beta. Y lo tercero es que para saber cuánto tengo de cada uno, voy a usar la regla de la palanca. ¿Sí? Está muy bien lo que dijeron. Lo importante es que vean que por más difícil que sea el diagrama, siempre voy a usar el mismo recurso para calcular composición y cantidades. ¿Sí? Muy bien. Bueno, acá en este caso particular lo que les va mostrando es lo que ocurre a medida que enfrío. Cuando yo enfrío un sistema que está de este lado, cuando voy enfriando, fíjense lo que me pasa. Parto del líquido, parte del líquido se va transformando en alfa, sin beta, ¿sí? Todo alfa, y cuando llego a este punto, ya me empieza a formar beta. Esto es como va evolucionando la microestructura. ¿Sí? Lo mismo va a pasar en cada uno de estos puntos intermedios y lo vamos a analizar bien cuando nos paremos en cada uno de estos diagramas. Lo interesante es que en cada punto del enfriamiento yo voy teniendo distintas fases en equilibrio que son las que finalmente van a definir la microestructura del sistema, y lo que dijimos más importante es que esa microestructura lo que define finalmente son las propiedades mecánicas. ¿Sí? Hay otro tipo de sistemas donde tengo reacciones peritécticas. Fíjense qué raro parece este diagrama que estoy viendo acá, ¿sí? Donde la combinación de un líquido más una fase sólida me lleva a formar otra fase sólida, que es este punto que está aquí marcado, ¿sí? Ese punto se llama peritéctico, pero fíjense que yo puedo hacer el mismo análisis. Yo que tengo líquido, acá tengo alfa y acá tengo beta. Entonces, si me paro en esta oreja, ¿qué voy a tener? Lo que tengo al costado, alfa más líquido. Si me paro en esta otra, voy a tener líquido más beta. Y si finalmente me paro aquí en el medio, lo que voy a tener es alfa más beta. ¿Sí? Entonces, en ese caso, voy a tener los mismos equilibrios de los componentes que tengo a izquierda y derecha, y voy a calcular las cantidades y las composiciones leyendo en el diagrama y usando la regla de la palanca. No es necesario que de memoria sepan si es eutéctico, peritéctico o eutectoide. Lo que me interesa es que vean que hay distintas reacciones que se llaman puntos invariantes del sistema, que definen zonas de equilibrio, pero que siempre puede usar la regla de la palanca. Esta otra, fíjense que se llama... Sí. ¿Alfa y beta siempre van a ser sólidos o van a estar en estado sólido? Alfa y beta van a ser sólidos. ¿Por qué? Porque yo pasé la temperatura de fusión. Una vez que yo paso la temperatura de fusión, mi sistema va a estar en estado sólido, por debajo de la de fusión. Por encima va a estar en estado líquido, ¿sí? Es lo que me divide el equilibrio. Siempre cuando ustedes tengan que graficar estos diagramas, van a ver, el martes van a hacer algo de la primera parte de este seminario, que es bastante largo porque incluye todo metales, pero van a empezar trabajando un poquito con diagramas de fases. Lo que van a ver en esos casos es que van a tener estos datos para poder hacer el diagrama, las temperaturas de fusión de cada componente y el punto invariante, sea eutéctico, peritéctico o eutectoide, van a ser un dato para que ustedes puedan graficarlo y dibujar. A partir de saber cuáles son las temperaturas de fusión, ustedes van a ver cuándo están en estado sólido y cuándo están en estado líquido, ¿sí? Siempre les va a pasar eso, este cartel le encanta aparecer. Bueno, el eutectoide, que también es importante, es parecido al eutéctico, pero acá yo voy a trabajar con todos sólidos. Voy a tener un sólido, ¿sí?, que se transforma en otros dos. En este caso se llama delta, alfa y epsilon, pero son todas soluciones sólidas. De vuelta, si yo acá tengo beta, alfa y gamma, cuando me paro en esta oreja voy a tener un equilibrio entre alfa y beta, cuando me pare en esta va a ser entre beta y gamma, y cuando me pare acá abajo va a ser entre alfa y gamma. Fíjense que por más complejo que sea este diagrama, y este ya tiene parte de lo que vamos a estar viendo en un rato, en cada zona yo puedo analizar el equilibrio de la misma forma. El eutéctico, el eutectoide y el peritéctico son puntos invariantes del sistema. ¿Qué quiere decir invariantes? Que tienen una temperatura y una composición fijas para el diagrama del que estemos hablando o el equilibrio del que estemos hablando.
Vamos a cortar acá, así grabamos y empezamos con diagrama hierro-carbono, si así les quedan un poquito ordenados los audios. ¿Les parece?